Bien, vamos con lo que es el tema de la realidad lingüística y vamos a ver en este texto que les voy a presentar datos puntuales, ¿ok? Entonces, comenzamos con la primera, que se llevaría a lo que es el concepto de pluricultural y multilingüe que nos mencionan aquí. Pluricultural son varias culturas y multilingüe son varias lenguas. Entonces, no equivocarse aquí, el país es rico en lo que es cultura y lenguas. Acuérdate que las lenguas también forman parte de nuestra cultura y es parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Como se dijo y vamos a ver próximamente en lo que es la lengua de quechua. Dice, muestra de ello en sus lenguas constituidas por el español, la lengua de seña peruana y las lenguas originarias aún vigentes. Las lenguas originarias, chicos, son 46 lenguas como les mencioné en clase, ¿ok? Estas 46 lenguas se dividen en dos, en andinas y amazónicas. Estas lenguas originarias se llaman así porque son antes de la llegada de los españoles, ¿no? A partir de esa época, ¿no? Cuando ya nos conquistaron los españoles, ya no se llamarían lenguas originarias, ¿ok? Tener mucho cuidado en el concepto aquí. Entonces, en las lenguas originarias eh, son antes de la llegada de los españoles y se dividen en dos, se dividen en andinas y se dividen en amazónicas. En las andinas son unas 4 y en las amazónicas son los restantes, ¿no? En las andinas podemos encontrar lo que es el quechua, el aymara, ¿no? Y en las amazónicas, el bora bora, el shipibo-conibo, entre otras lenguas que son infinidades y son muy peculiares porque tienen su forma de comunicarse muy distintivamente, ¿no? Entonces vamos a la parte de abajo. Fíjate, estas tres lenguas de español, castellano, quechua y aymara, bien, se designa más porque el español, fíjate aquí, que la gran mayoría del Perú habla esto. Sin embargo, el quechua habla un 13,9% y el aymara 1,7%. ¿Cómo podemos, qué podemos concluir de este gráfico de aquí? Pues en lo que es quechua, hubo una época en el Perú en la cual se designó como patrimonio cultural, ¿no? Entonces, antes el quechua, el aymara y otras lenguas originarias existentes en el Perú eran muy discriminadas, ¿no? Y aún sigue siendo. Sin embargo, hay personas en lo que es la zona andina y la zona de la selva eh, que hablan estas dos lenguas, tanto el español como el quechua, o es más, incluso pueden hablar español, quechua y aymara, ¿no? Pero los porcentajes son poquitos. Supongamos que esta zona, una zona pequeña, acá supongamos, esta zona hablará solo lo que es aymara, que es un 1,7% de más, es más reducido todavía, es chiquitito. Esta zona de acá, que habla aymara, bien, las personas que migran a este lugar, entonces no es difícil comunicarse con este tipo de personas porque se expresan, chicos, no solo con la lengua misma que es el aymara, sino también de forma de gestos, ¿no? De forma de su cultura también. Entonces, es por eso que se dice que es muy peculiar estas lenguas. Sin embargo, lamentablemente solo conocemos estas tres, aunque tenemos en sí 46 lenguas como les mencioné antes. Vamos a la parte de abajo, dice. Todas las lenguas son importantes porque sirven para comunicarnos y establecer vínculos, así como las particularidades que tienen para describir la realidad y por el legado cultural que transmiten, ¿no? Legado cultural, pluricultural también se le puede llamar, que es importante porque es parte del patrimonio, como les comenté, ¿no? Parte del patrimonio. Vamos al reconocimiento de lenguas oficiales de quechua y aymara. Acá les iba a decir que se oficializó el quechua como patrimonio cultural en 1975 por el general Juan Velasco Alvarado. Entonces, en un acto de justicia, porque desde antes de esta fecha, es más, hoy en día inclusive, aunque son pocos, ¿no? Pero se habla mucho de la discriminación hacia las personas que hablan esta lengua de quechua. Entonces es muy importante que tú definas ahí eh, el aspecto y el concepto en sí, tanto de la lengua que se quechua, la lengua de la aymara, ¿no? Y esta época que es muy importante, ¿no? Y también se oficializó la aymara, pues no se oficializó la aymara.
El aymara, el porcentaje son muy pocos. Por sí podemos tener 46 lenguas, pero en la gran mayoría la lengua más resaltante es el quechua. De ahí la lengua aymara, la lengua chipivo, la lengua bora bora, el auqui son lenguas reducidas, no pasan de 1.7%, son muy reducidas. Es más, se podría decir que son tribus inclusive, ¿no? En lo que es lenguas amazónicas. Entonces, como les comento, esta lengua se oficializó de quechua y es una de las lenguas originarias únicas que se oficializó como patrimonio cultural y listo. Vamos a la parte de abajo. Como les comenté acerca de lo que es esta actividad, bueno, ya está de más. Les comento, en general, este texto no más que trata de la discriminación que existe hasta esta lengua del quechua, más que todo el quechua, y los países que hablan, ¿no? La quechua, esta lengua, la hablan todos los países que tienen sierra. Entonces, Bolivia, por ejemplo, también habla lo que es esta lengua del quechua, ¿no? Podemos encontrar otros países también que hablen. Ecuador, dice Colombia, Argentina y Chile también hablan el quechua. Sin embargo, no es tan discriminativo como aquí se podría decir. Para que aquí te des cuenta, ¿no? El lector se dé cuenta de cómo está, te muestra un concepto general de cómo se está llevando esta lengua y de qué manera está siendo discriminada, ¿no? A tal punto. Las actividades, chicos, que eso se revelará después.